Más de 365 días después de que el régimen de Ortega Murillo de Nicaragua los desterrara, 222 expresos políticos siguen buscando su camino, Carla, en Estados Unidos, entre dificultades por el idioma, por supuesto, la necesidad de encontrar trabajo y además tener que atender las secuelas físicas, también mentales, tras meses y años en prisión, en la cárcel. Campesinos, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, todos ellos fueron condenados por traicionar supuestamente a su patria, un delito que se inventó el régimen para perseguir a sus críticos, a sus opositores. A cualquiera que los contradiga, la dictadura los despojó de su nacionalidad y fueron enviados a Washington, D.C. A su llegada recibieron alojamiento en un hotel, pero solo durante las 3 primeras noches. Algo de dinero también les dieron y ayuda para poderlos trasladar a los lugares donde se les pudo ubicar, pero un año muy difícil. Jesús fue asesinado siendo inocente, así como muchos niños, jóvenes y ancianos lo han sido a manos de los dictadorzuelos de turno. La iglesia de Santa Ágata en Miami fue la elegida para celebrar una misa para conmemorar el primer aniversario de la llegada de los 222 nicaragüenses desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en febrero de 2023. Y hoy queremos agradecer con esta misa de acción de gracias y con ese evento que hoy con todo el corazón le los vamos a dedicar a esas personas que con mucho sacrificio, con sus propios recursos, se movieron e hicieron posible que el vuelo de la Libertad 222, un 9 de febrero, aterrizara en el aeropuerto de Washington. Y es que se cumple un año de la expulsión de 189 hombres y 33 mujeres, condenados por traicionar a su patria, y que tras ser liberados de la cárcel fueron subidos a un avión rumbo a Washington, D.C., en una operación coordinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua calcula que alrededor de 60 desterrados viven actualmente en Florida. Sí, estoy en la lista 172 de los liberados, desterrados por el gobierno de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo. Estuve en la cárcel 3 años, 45 días en máxima seguridad, aislado totalmente, me tenían descalzo, fui torturado por ello, por la guardia. Despojados de su nacionalidad y sus pertenencias y empujados a una vida que no habían planeado. Agradecen vivir en libertad, pero se enfrentan al vacío de construir una nueva vida en un país desconocido. Pues a los 62 años aquí, volver a comenzar de nuevo, pero más que todo, hoy decía la lectura de hoy era de los leprosos, de la lepra, y Ortega nos ha convertido a nosotros en leprosos, porque nicaragüenses que vengan de Nicaragua y si nos ven con los que platican con nosotros, no pueden regresar al país. Algún día. Yo estoy seguro que algún día yo voy a morir en Nicaragua. Yo voy a volver a Nicaragua. El representante del Movimiento Campesino de Nicaragua, uno de los 222 desterrados, teme por sus compatriotas que ante el desespero cruzan la frontera sin documentos y se enfrentan después a procesos de deportación, lo que significa retornarlos a su torturador. No solamente en Estados Unidos, recientemente estuve en Suecia, visité un lugar, un centro de detención donde hay campesinos que están detenidos por cuestiones migratorias y se me parte el alma cuando me los encuentro sabiendo que son perseguidos políticos y saber de que si los deportan los estarían entregando a los torturadores. En la lucha por construir una sociedad democrática donde imperen los derechos humanos y la justicia en Nicaragua, la diáspora nicaragüense pide la unidad de su pueblo para derrocar al régimen de Ortega y Murillo y poder volver algún día a su país. Poder volver algún día a su país. Yo voy a morir en Nicaragua, dice uno de estos desterrados por estas horribles acciones de la dictadura de Ortega. Y por eso saludamos hasta ahora a Lester Alemán, dirigente y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, además expreso político y también fue desterrado por ese régimen de Ortega Murillo. Buen día, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la oportunidad. Lester, son unos testimonios muy duros y yo no soy nicaragüense y veo a estos ciudadanos de Nicaragua llorando, diciendo que quieren morir en su tierra, que arrancar de cero a los más de 60 años, pues muy difícil.
Recordamos también esas imágenes suyas cuando fue más o menos en el 2021 a esa audiencia donde se le veía a usted visiblemente afectado por el encierro, por la cárcel, y hoy, bueno, lo vemos muy bien, pero de todas maneras imaginamos que mentalmente y su corazón pues siguen en Nicaragua y siguen queriendo que eso cambie. Usted que se le enfrentó a ese régimen incluso en público, ¿cómo ha sido este año, Lester? Muchas dificultades, sobre todo el drama de poder superar lo que por 2 años tuviste que lidiar o tuviste que enfrentar, la separación de tu familia, la tortura mental y eventualmente el desgaste físico y psicológico que te generaba el encierro. Hasta este momento no dejas de soñar o tener pesadillas con todos esos capítulos ya vividos. Pero definitivamente este año también es lleno de agradecimiento, porque hoy les hablo a ustedes en libertad. Y agradezco evidentemente cada una de las oportunidades, por muy pequeñas que te da la vida, para poder superarte. Definitivamente estar en Estados Unidos es un reto, no únicamente para una persona que ya está en estado o edad de jubilación, sino también para un joven que estaba tal vez inmerso en sus estudios universitarios y que hoy se ve entruncadas sus posibilidades para poder seguir estudiando con comodidad y tener que caer en la sobrevivencia que significa estar lejos de tu país. Y ahora yo quisiera referirte, imagínate que yo era el menor, me decían el baby del grupo, pues, porque yo era el menor de todo ese colegiado de profesionales, personas con capacidad, con inteligencia emocional y tal, que fuimos arbitrariamente detenidos por la dictadura de Ortega, única y exclusivamente por un temor. Y ahora enfrentar el exilio, definitivamente un año después, te hace ver en perspectiva que nuestra liberación fue de milagro y sobre todo llegar a Estados Unidos y enrumbarte a la vida cuando de los 222, 119 personas no tienen un familiar en Estados Unidos. De esas 119 personas, 62 eran personas ya que superaban los 60 años. Entonces, ese número tan dramático te revela de que no solo los 222 hemos sido desterrados, despatriados, expulsados, desnacionalizados, sino también nuestras familias. Son 222 familias que va repercutiéndola por 2, por 3, por 4 personas más que se les ve impedido su ingreso a Nicaragua, Claro. impedido su salida a Nicaragua o sus necesidades básicas. Lester, decías hace algunos segundos, hoy doy gracias por vivir y estar en libertad. Estás en un país libre, democrático, como lo es Estados Unidos, pero me imagino que también es difícil vivir así, esa realidad positiva, conectado también con la realidad de Nicaragua, que todavía está bajo la opresión de un régimen que se niega a los cambios que estoy seguro exige la mayoría de los nicaragüenses. Claro. Lo que puedo invertir en un trabajo que tengo que hacerlo por sobrevivencia es lo básico, ¿no? 8, 9 horas, 10 horas. Pero el resto de horas está conectado a Nicaragua. Es decir, nosotros tenemos una lucha vigente, digna y justa, que es la liberación de Nicaragua, donde hay más en este momento de 80 presos políticos. Y eventualmente a la comunidad internacional muchas veces se le da la percepción de que después del 9 de febrero del año 2023 ya no hay presos políticos. En Nicaragua sí hay presos políticos. Han sido desterrados también sacerdotes. Entonces, la realidad y el drama que se vive ahora fuera de la frontera de Nicaragua es doblemente más difícil. El régimen de Ortega sabía que es cada vez más complejo para un nicaragüense emigrar, que se ha encargado de exportar nicaragüenses. Entonces, el drama, como yo te lo puedo explicar en este año, es ubicarte en un trabajo, poder alcanzar para pagar tu renta, si tenías estudio, aplazar ese proyecto porque necesitas sobrevivir y sobre todo buscar cómo resolver a quienes aún dependen de vos en Nicaragua, si van a venirse, si van a salir, cuando ya entendés, quien sale de Nicaragua no ingresa, no vuelve por la decisión de Ortega. Hacer esa lucha desde el exilio, muy difícil. Ya lo decías, Lester, hace pocos minutos y también nos lo dijo hace pocas horas aquí en NTN 24 el otro desterrado, Juan Sebastián Chamorro, uno de esos 222 que decía, y ustedes lo defienden porque creo que así es, y es cómo la dictadura Ortega Murillo usa la separación familiar o la no reunificación familiar como otra de las formas más de tortura. Yo por 87 días permanentemente fui llevado a un cuarto totalmente iluminado, con
altas condiciones de aire acondicionado para escuchar que mi madre no me quería, que mi madre me había abandonado y que mi madre no se preocupaba por mí y que por ello yo no tenía medicamentos en la cárcel. Nunca lo creí, porque yo estoy seguro quién es mi madre. Por 87 días continuos. Ese sistema es hoy replicado al momento de que te impiden que te reunifiques con tu familia, 1, por permisos de salidas migratorios a menores de edad. 2, porque no existe una garantía de que te den tu documento de viaje. Y 3, por las mismas condiciones en las que ha sido sumergida la familia. Persecución y evidentemente una asfixia económica. Todo este tipo de cosas te genera evidentemente una separación provocada que debe ser considerada tortura. Así también, cuando un familiar puede venirte a ver, que tenga la oportunidad, tenga la flexibilidad, y se te ve junto a él, o esa persona se detecta como familiar de un preso político desterrado y tal, esa persona automáticamente pierde su ingreso a Nicaragua, tenga familia o no tenga familia, tenga relación o no tenga relación de hecho con vos. Entonces, todo ese drama que se vive es prácticamente algo que escuchaba de Jaime Arellano en la misa del domingo. Es decir, nos han puesto en una situación de tener lepra y que la persona misma, nuestras familias, se preocupen por el simple hecho de ser consideradas familias, porque esto trae una repercusión a niveles de narcotraficantes. Es decir, Daniel Ortega actúa como un narcotraficante al momento de vengarse de la población civil en Nicaragua. Lester, ¿se supera la tortura, ese tipo de tortura que puede ser silente como el que le aplicaron a Lester Alemán? Sí, estoy convencido que sí. Es decir, el tiempo evidentemente se encarga, pero eventualmente hoy no te dejo de decir que no dejo de tener la pesadilla misma de que en cualquier momento me van a detener. Y saber que eso implica que me voy a separar de mi madre. Es decir, ese es el mayor temor que me genera hoy la vida. Lester, la verdad que es muy conmovedor sus testimonios, los de todos ustedes, y disculpe si de pronto estoy entrando a un terreno muy personal, pero me parece importante conocer también eso, para que el mundo escuche esto de lo que logra una dictadura y un régimen totalitario como los que se están afianzando en la región. Lester, ¿qué tanto, cómo ha afectado eso que usted vivió, esas torturas psicológicas, emocionales, físicas también, sus relaciones sociales, sus relaciones con otras personas, su vida? Dejé de tener amigos, interrumpí mis estudios por una razón hasta de seguridad. En un primer momento, luego los retomé. Soy licenciado en comunicación, pero esto me llevó a no poder ejercer mi profesión. Fui inhabilitado a perpetuidad cuando mi profesión no tenía absolutamente nada que ver con el supuesto delito de traición a la patria, del cual soy inocente. Pero sí quiero decirle que lo más difícil de todo esto es hoy tener 26 años y estar lidiando con enfermedades como la tensión, la hipertensión o la cardiopatía. Es decir, mi agilidad, mi fuerza y tal, en algunos momentos se ve menguada por esa limitación. Yo no lo tenía antes de entrar acá a la cárcel, evidentemente. Y todo este tipo de cosas repercuten no en el día después de la liberación, sino con los meses, las semanas o los años. Es decir, hay muchas secuelas, claro, de las que hoy, por ejemplo, no nos damos cuenta y van a surgir. Así es. Fuerza, Lester. Fuerza como Gracias. siempre. Reconozco tu lucha, el empeño, el esfuerzo porque tu país, Nicaragua, volviera y va a volver seguramente a la senda de la democracia. Lester Alemán, dirigente y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, hoy expreso político también. Hoy está en el exilio, desterrado, fue desterrado por el régimen de los Ortega Murillo. Gracias por compartir tu testimonio el día de hoy. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto.